El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Las funciones del Estado principales son: 1. Protección; 2. Mantener el Estado de Derecho y aplicación de la legalidad en forma expedita; y 3. Proporcionar bienes que el libre intercambio no puede suministrar, pero que se requieren para que el país funcione adecuadamente. Nos estamos refiriendo a la infraestructura, es decir, carreteras, puertos, Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza, Pemex, etc. ¿Qué han hecho estos parásitos que están enquistados en el poder? Pues nos han desmantelado, han vendido todas nuestras industrias, nuestras empresas, han privatizado la mayoría de los servicios y bienes que son obligación del Estado proporcionarle a la sociedad, porque para ello se instituyó el Estado. El Estado, para llevar a cabo sus obligaciones, obtiene los recursos de los impuestos que pagamos y la explotación de nuestros recursos naturales. Es decir, el Estado es un simple administrador de los recursos que provienen de la sociedad, y estos deben de ser utilizados para proporcionar las demandas de salud, educación, empleo, alimentación y cultura de la población que integra precisamente esa sociedad y que forma parte de ese Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un conjunto de derechos y obligaciones que todos debemos acatar. Sin embargo, los responsables de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan la han violado sistemáticamente. Incluso han legislado violando los principios constitucionales, modificando y adecuando las leyes para su beneficio. Sabemos que estos parásitos así se conducen, esta oligarquía les ordena a los parásitos que están en las cámaras que modifiquen la Constitución para que les permita incrementar sus ganancias. Por ejemplo, pueden decirle, y así les dijeron en el 2008, la oligarquía le dijo a los legisladores: el artículo 28 nos prohíbe que haya empresas que puedan manejar recursos energéticos como el petróleo, la luz y demás. ¿Sabes qué? Pues queremos que ustedes modifiquen, hagan una ley complementaria del 28 en la cual ya nos den permiso. Eso fue lo que precisamente intentaron hacer, y como decía Pedro Miguel, afortunadamente, gracias al movimiento que nos opusimos a esa privatización de facto, fue que logramos detener esa aberración fecal. Pero obviamente necesitamos más acciones para detener esta rapacidad. Esta clase política parásita ha violentado los principios constitucionales de la mayoría de los artículos escritos en la Carta Magna, entre los que destacan los siguientes: artículo primero, artículo tercero, sexto, séptimo, noveno, 16avo, 22, 25, 27, 28, 41, 86, 123, 128, 129, 130, 103, 134, etcétera, etcétera. Vamos, esta Constitución, por estos parásitos que legislan, ha sido violada más veces que lo que hizo el pederasta Nicolás Aguilar con los niños. Esta es una aberración también. En base a los artículos constitucionales anteriores, podemos afirmar que los responsables de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan no lo hacen. Los poderes ejecutivo, judicial y legislativo han violentado la ley de manera sistemática. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad? Bueno, pues tomando como base el artículo 39 constitucional, que establece a la letra que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Pues bien, en base a esto y a todas las atrocidades
que hemos visto que se han expuesto aquí, consideramos que ha llegado el momento de pasar de la resistencia civil pacífica a la desobediencia civil pacífica. Para ello, ¿qué proponemos? Uno, que todos los que estamos conscientes nos unamos en una sola fuerza que actúe coordinadamente. Necesitamos que las ONGs, sindicatos independientes, luchas indígenas, el movimiento de resistencia civil pacífica, luchas campesinas, asociaciones, etcétera, dejen de lado sus diferencias y se coordinen en uno solo para librar la batalla contra esta mafia que nos desgobierna. 2. Pasar de la resistencia civil a la desobediencia civil y no pagar impuestos. Esta acción va dirigida principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que genera el 90% de empleos en el país, y somos los que estamos obligados a pagar impuestos y tributos a esta clase política parásita que nos desgobierna. Para ello, obviamente, para este punto 2, requerimos que la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que la Unión de Juristas de México, Serapaz, Derechos Humanos para Todos, etcétera, preparen la argumentación jurídica y constitucional necesaria para ampararnos y no pagar impuestos a los parásitos que nos desgobiernan. Punto 3. Informar a toda la población de estas acciones y que se unan los que deseen un verdadero cambio. Los que por ignorancia, temor, mediocridad, sumisión o pendejez no quieran adherirse, no tendrán derecho al amparo. Punto 4. Evitar la confrontación con las fuerzas entrenadas para reprimir al pueblo que están al servicio de esta mafia. No podemos caer en la provocación y permitir que los PFEPOS y el ejército nos repriman. 5. Para seguir manteniendo las instituciones del Estado que sí funcionan, lo que nos corresponda pagar de impuestos, lo hagamos de manera directa, depositando la cantidad correspondiente a instituciones tales como la universidad, el Politécnico, en fin, generalmente todas las instituciones de educación pública, depositar directamente. Con ello, seguimos cumpliendo nuestras obligaciones fiscales, pero no se los entregamos a quienes se lo roban, despilfarran y o entregan a los mafiosos del poder. Ni un peso más para la delincuencia que está en Los Pinos, en las cámaras legislativas y en las instituciones fallidas como la Suprema Corte, el IFE, el TRIFE, las Secretarías de Estado, etc. 6. Una vez que estemos organizados, concientizados y con la voluntad necesaria de ejercer nuestro derecho a cambiar la forma de nuestro gobierno, hagamos plantones en las instituciones secuestradas por la mafia e impongamos a nuestros representantes. Pongo un ejemplo: hacer un plantón en la Suprema Corte y no quitarnos de ahí hasta que todos los presos políticos y de conciencia sean liberados. Que paguen su crimen los responsables del infanticidio de la guardería de Hermosillo. Que se declare la inconstitucionalidad del decreto de extinción de luz y fuerza del centro, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos sacar a los parásitos de la Corte para poner a nuestros jueces y magistrados en ella. Sería muy difícil que los represores detengan una manifestación de millones. Por eso es bien importante tomar conciencia y participar todos en las movilizaciones y plantones hasta que logremos nuestro objetivo. Eso lo demostramos en el 2008, cuando hicimos los plantones ahí en el Senado, los cercos ciudadanos para evitar la privatización total del petróleo. Ustedes recuerdan que el gobierno, a pesar de que mandó a todas sus fuerzas represivas, pues como éramos muchos, no pudieron. Pues es lo que requerimos, que todos nos unamos, todos tomamos conciencia y que actuemos de esa manera. 7. Obligar al Congreso a que reparta las concesiones de radio y televisión para todos los sectores. Necesitamos tener medios de comunicación imparciales en cadena nacional con señal abierta para combatir la enajenación, manipulación, idiotización y perversión que ejercen Televisa y TV Azteca en toda la población. La clase gobernante utiliza nuestro dinero para acrecentar sus fortunas personales y o de grupo, dejando a un lado su obligación para con la población. Esta grave crisis política, económica y social que vivimos es culpa exclusiva de esta bola de parásitos que nos desgobiernan y que están enquistados en el poder. No podemos permitir
que sigan repartiéndose el botín que significan para ellos nuestros recursos naturales, económicos y patrimoniales. Aún estamos a tiempo de rescatar a nuestro país. Por ello, para sacar a este enano fascista, represor y psicópata de Calderón y a toda su pandilla de delincuentes, parte de maricón, desobediencia civil pacífica, ya. Muchas gracias.